¿Qué tal, chiquillos? Buenos días. Quiero saber quién es estado vegetal, porque ese evidentemente no es su nombre. Exactamente. Bien, María Jesús. Ahí sí. Agustín, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está usted, profe? Aquí estamos, estresados, no es tanto encierro, pero es necesario porque está bien complicada la cosa, así que. Buenos días, María Jesús. Vamos a esperar un poquito que se conecte el resto. Sí, noté que no todos se habían matriculado en el Google Classroom. ¿Saben algo? En su chat, Agustín, Mm, del activo, se o sea, contactaron. están preguntando el código, así que ahí se lo mandé. Ya, para que se conecten y puedan ingresar a la clase. Ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces esperemos un par de minutitos para que a ver si, para que se conecte el resto, porque ya habían 8 matriculados, faltaban 4, 5 creo. Así que esperemos que se conecte el resto. Mientras había una tarea, ¿cierto? Pero ¿para cuándo quedó esa tarea? ¿Para el 7 creo, o no? Bueno, vamos a revisar, a ver. Voy a revisar. Voy a compartir mi pantalla. El, Vamos a compartir aquí. Bueno, este es el nuevo espacio de. Espérame, ahí, admitir todo. Admitir todo, perfecto. Ya. Chiquillos, entonces mira, les doy la bienvenida a los que ya están llegando. Eh, bueno, quería comentar para comenzar que ya se hizo el traspaso de toda la información del electivo del aula virtual hasta esta aplicación de Classroom, ¿ya? Está, no sé si lo han revisado, pero está todo aquí la información que ustedes ya habíamos trabajado en la parte de atrás y yo lo tengo repartido en link de clase Zoom. Aquí está el link de la clase con el cual se van a conectar todas las semanas cuando tengan clase. Está el respaldo de clases online. Aquí también está el registro de las clases anteriores. La de hoy día también va a aparecer ahí para que la puedan revisar por fecha. ¿Ya? Eh, y vamos a tener también, finalmente, las unidades. Este es el primer tema, vectores y modelos vectoriales, que es el que estamos trabajando, eh, con los dos temas que ya hemos visto, que son vectores, razones trigonométricas y ángulos entre vectores y sus componentes ortogonales. Y aquí había un trabajo, una actividad evaluada. Y esa actividad evaluada estaba pensada para subirlo en el aula virtual. La pregunta es, ¿quién lo subió en el aula virtual? ¿Quién ya lo subió? Ya, entonces, sería mucho pedir que lo suban a esta plataforma, porfa, Claro, voy a ¿ya? buscarlo. Ya, mira, si no lo tienen, en el fondo, yo lo descargo de allá, o que por lo menos los que no lo han subido, lo puedan subir en esta plataforma. Yo voy a anexar un link ahora, a lo que termine la clase, que diga eh, subir el material, ¿ya? Aquí dentro de la actividad vamos a colocar ahí subir el trabajo para que tengan un lugar donde subirlo. El plazo no recuerdo. Benja, ¿tú te acuerdas el plazo que habíamos puesto? Yo lo había ampliado, parece, ¿no? No se vio una fecha, la estoy buscando. Creo que era una fecha, creo que era el 7 de mayo, creo. Ah, sí, la última era para el 7 de mayo. Era para el 7 de mayo. Entonces, esa actividad va a quedar para el 7 de mayo, para que tengan esta semana para trabajarlo y dentro de la próxima ya lo puedan subir. ¿Ya? Entonces, el trabajo, reitero, para los que se están conectando, el trabajo de la actividad evaluada sobre ángulos y componentes ortogonales entre vectores va a quedar para el 7. Yo sé que la Sofi ya lo hizo. Sofi, ¿cierto? Del anterior, ¿cierto? El que estoy mostrando, el del lechero. Sí,
Sí, ese ya lo hiciste. Ahora, si lo quieres revisar y reenviar, no tendría ningún problema. Ya lo puedes rehacer. Si no, yo lo descargo del otro lado, de la otra plataforma y lo corrijo, así que no hay problema. ¿Ya? Pero estás dentro del plazo, así que vamos a dar unos días más para que, como estuvieron de vacaciones, yo no esperaba que hicieran la tarea en las vacaciones, lo que esperaba es que la hicieran esta semana. ¿Ya? Porque las vacaciones eran vacaciones, porque imagínense que no vamos a tener vacaciones de que a fin de año. Entonces, era la idea. Pero sí, algunos ya lo hicieron y van a tener ahí pronta su retroalimentación sobre el trabajo que han hecho. Chiquillos, entonces vamos a empezar a terminar el tema de vectores en dos dimensiones, ya que son temas que a mí me interesaba partir el curso, para después dar un paso hacia cómo transitamos a tres dimensiones y qué elementos podemos conocer nosotros a través de este análisis de las tres dimensiones. ¿Ya? Especialmente en lo vectorial, porque estamos partiendo con trabajos vectoriales. Y siempre he pensado en tratar eh, tratar de ir viéndolo en aplicaciones reales, porque en el fondo los modelos vectoriales son completamente reales. En el fondo. Uno modela una situación a través de vectores, pero en la vida real uno no ve los vectores. Los vectores permiten dar solución a problemáticas que tienen que ver con fuerzas, con velocidades, con distancia, etcétera. Un montón de cosas que ya hemos estudiado. Entonces lo que vamos a hacer hoy día va a ser revisar y darle una mirada con algunas aplicaciones a lo último que tiene que ver con vectores en 2D, ¿ya? Y les voy a proyectar al tiro el PPT, ¿ya? Que tiene que ver con aplicaciones vectoriales en el plano cartesiano, ¿ya? En el plano cartesiano. Entonces, vamos a entrar al modelo y vamos a recordar, estas cosas ya las hicimos en algún momento, pero vamos a profundizar y discutirlas un poco desde otra mirada, una mirada un poquito más analítica. Lo primero es lo siguiente. Mira, dice, una pregunta, ¿cuáles eran las transformaciones de las figuras geométricas en 2D donde ocupábamos vectores? Ahí se me borró una parte, pero donde usábamos vectores. Habían dos tipos de transformaciones que nosotros podíamos utilizar donde aplicábamos vectores. La primera era las transformaciones isométricas, que ustedes las estudiaron en octavo y que después yo las reforcé un poquito en primero medio, a través de las construcciones geométricas. Y una de ellas era la traslación, cuando nosotros trasladábamos una figura a través de un vector. ¿Ya? Esa traslación de figura se podía producir a través de un vector gráfico, cuando usábamos el compás y construíamos las paralelas, o lo podíamos hacer también a través de un vector que era el vector coordenada, y el vector coordenada se utilizaba para el plano cartesiano. Entonces, vamos a recordar un poquito eso. Y también vamos a recordar también la otra transformación isométrica, que era la de la homotesia. Fíjate, la transformación isométrica era cuando isometría, las medidas son iguales, pero la isomórfica era aquella que la forma era la misma, pero cambiaban las dimensiones. Pero las dimensiones, como ya ustedes recordarán, son proporcionales, ¿ya? En esta figura. Entonces, este tipo de transformaciones son súper especiales y utilizadas en el área de la arquitectura, en el área del arte, en el área de la ingeniería también, para algunos diseños. Entonces, vamos a tener también un pequeñito trabajo sobre esto mismo, aplicado especialmente a una actividad propia de la arquitectura o propia del arte, ¿ya? Donde vamos a poner en juego esto, pero ya en un modelo más cartesiano. Eso es como la idea. Entonces, fíjate que aquí tenemos el caso de la traslación con un vector gráfico, ¿ya? Entonces, teníamos la traslación con un vector gráfico, yo voy a hacer algunos dibujitos aquí, y teníamos la figura original, que era el ABCD, ese es un polígono, fíjate, y ese polígono nosotros teníamos un vector que partía desde hasta F. Fíjate que este vector me indicaba a mí aquí una dirección, me indicaba el sentido donde tenía que trasladarse esta figura, y también esto tenía una longitud, en el fondo. Si esto fuera el vector U, que ya lo entendemos vectorialmente nosotros, esto que está aquí sería el módulo de U, ¿ya? El módulo de U. Y el módulo de U, acuérdense que es la longitud, por el fondo, la magnitud que tiene el vector, y eso ya lo sabemos calcular. Entonces, si aplicamos una cierta magnitud, fíjate que se construían con el compás, se construyen paralelas. Hay una paralela aquí, fíjate, y el punto C se va a trasladar una cierta cantidad de distancia desde aquí hasta acá, lo voy a dibujar ahí, mira, la misma distancia que el vector U, o sea, eso que está ahí es el vector U, ¿viste? Y cada punto nosotros lo trasladábamos en la misma dirección,
y en el mismo sentido, y aparecía este fenómeno de la traslación según el vector que yo tenía. ¿Ya? Eso era la construcción geométrica de la traslación de una figura. Y es bastante útil en el fondo, porque cuando yo hago un modelo, por ejemplo, de ingeniería industrial, de arquitectura, lo que sea, y quiero proyectarlo, eso, con varias piezas, por ejemplo, mecánicas, de estructura, lo que sea, en el espacio, puedo hacer traslaciones, para no estar construyendo nuevamente la misma imagen. Entonces, yo le instruyo al computador, etcétera, que me haga traslaciones y voy teniendo las distintas partes, ¿ya? Que podrían transformarse pronto, y eso lo vamos a hacer pronto, en un objeto tridimensional. ¿Viste? Entonces, si yo uno estos, fíjate que ya se transforma en una pieza, puede ser mecánica, etcétera, alguna cosa de metal o de hormigón, que puede ser un diseño de un proyecto, ¿cierto? Un diseño industrial de una silla, de lo que sea, pero que en el fondo la podemos proyectar la base igual al fondo para ir construyendo cuerpos en el espacio, ¿viste? Cuerpos en el espacio. Bien. Después, en cuarto medio, los vamos a transformar en una función y la vamos a analizar y vamos a calcular el volumen de estos elementos, etc. Entonces, la traslación es útil, ya tanto en arte como en arquitectura, en ingeniería, son cosas súper útiles para ir construyendo figuras que son iguales. Lo más importante es que la figura resultante, en este caso que es la roja, era una figura congruente. Congruente, ¿qué significaba que era congruente? Significaba que tenía las mismas medidas, la misma forma y los mismos ángulos. Las mismas medidas, eran exactamente iguales. Ya, dicho eso, nosotros lo vimos esto en el plano cartesiano. También, o sea, lo vimos en la construcción, pero también lo vimos en el plano cartesiano. Entonces vamos a darle una miradita a esto en el plano cartesiano, ¿ya? Junto con esto otro que era el segundo caso. Y el segundo caso era el caso de la construcción de figuras que son proporcionales, ¿ya? Y eso se llamaba homotesia, ¿ya? Y para construir una homotesia teníamos un punto de homotesia, que era este punto de referencia donde partían las respectivas rectas, teníamos una figura original y teníamos también algo que se llamaba la K, que era la constante de proporcionalidad, ¿ya? Y acuérdense que la constante de proporcionalidad era la que me indicaba a mí cuál era la proporción o la razón de la figura resultante versus la figura original. Y esto que está aquí también se trabaja con vectores, en el fondo, ¿ya? Y ya hemos estado un poco revisando eso. Pero lo importante es que para poder construir una homotesia necesito un punto de referencia, y una constante de proporción para poder trabajar en esto. Y evidentemente un vector, porque como ustedes recordarán, si yo dibujo un vector aquí, que vaya, vamos a dibujar un vector, que vaya desde O hasta el punto D de la figura original, la pregunta es, ¿qué le debo hacer a este vector para que este vector llegue al punto D'? Ese rojo es el vector original, el vector U. ¿Qué debería hacerle al vector U para que ahora este vector cambie y en vez de llegar aquí, llegue hasta el punto D'? ¿Qué tenemos que hacerle a ese vector? Cambiarle la dirección. Cambiar la dirección, pero ojo, el vector parte en O. Entonces, si yo quiero que ahora el vector parta en O y llegue hasta... Profesor, es que yo me Dime. acuerdo de algo, era algo de las fracciones, como por ejemplo que baja su medio como a un medio. Exactamente, muy bien. O sea, en el fondo, lo que tú estás haciendo al multiplicar por un medio algo es reducirlo, ¿viste? Reducirlo. Y eso depende, naturalmente, de la constante de proporción, porque si yo quiero construir un vector que sea un medio del original, evidentemente el vector se va a achicar, se va a reducir, y voy a encontrar una nueva posición hasta donde llega ese vector. Y así íbamos construyendo usando el compás, ¿cierto? Hasta el año pasado, por lo menos, haciendo homotesias, en el fondo, que era construir distintas figuras proporcionales, ¿ya? Y que nos permitía hacer un montón de diseños, proyecciones. En ingeniería esto se ocupa un montón para hacer proyecciones de galerías, por ejemplo. Una galería proyectada hasta el fondo, evidentemente los portales de esa galería, los portales que pueden ser arcos o pueden ser parábolas, puedo proyectarlas de forma proporcional hacia el final y hacer proyecciones de cálculos de materiales, etcétera, del diseño arquitectónico, un montón de cosas más. Entonces, es bastante útil también el fenómeno de la proporcionalidad a través de la construcción de homotesias.
Entonces, este era el principio en el fondo. Teníamos, en este caso, teníamos un vector, y fíjate que ese vector se iba a ampliar, se iba a reducir, ¿cierto? O también incluso se podía invertir, ¿ya? Cuando queríamos invertir esta figura. Entonces, vamos a darle una miradita ahora a estos mismos modelos, pero en el plano cartesiano, que es lo que me interesa un poco conectar hoy en día. Mira, ahí tenemos este caso. Ya, este caso que está aquí. ¿Cuál sería la coordenada del punto C? ¿Cuál sería la coordenada? Ay, perdón. Ay, ahí sí. ¿Cuál sería la coordenada del punto C? Aquí. ¿Alguien? Menos 1, 6. Menos 1, 6. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la coordenada del vector? Del vector U. Bueno, le puse B, pero es vector U. ¿Cuál sería la coordenada del vector U? Del vector U. 5,1. 5,1. ¿Y qué No, significaba eso? sí. 5,1. 5, menos 1. Ah, No, sí. perfecto. Sí, Sí, 5,1. Ya, Joaquín Espinosa, ¿qué significaba que el vector U fuera de coordenada 5,-1? Estaba pensando lo mismo, profe. Pero ¿qué recuerdas tú? Porque, ¿qué recuerdas tú? El vector U, ¿qué significa en este caso? O Que sea, coordenada sea 5,1. el único vector del plano cartesiano porque tiene flecha y debe tener una fuerza y una magnitud constante, pero no sé lo que significa. Ya, acuérdense que el vector, la coordenada vectorial del vector indica el desplazamiento que hay desde el punto A hasta el punto B, o sea, desde el origen del vector hasta el final. Y en este caso lo que está diciendo es que se mueve 5 hacia la derecha y 1 hacia abajo. Así que, Entonces, está describiendo el movimiento del vector, nada más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser aplicar una traslación de esta figura, de cada punto. Entonces, el punto C', si yo a este vector le aplico esta traslación, ¿dónde quedaría el punto C'? oh, what? Quedaría en... Quiero la coordenada. 4,5. Tú dices 4,5, vamos a ver. 4,5. 1, 2, 3, 4. Ah, no. Sería 1, 2, Ah, no, sí, está bien. 3, 4, 4, 5. No sé. 4, perdón, sería 4,5 aquí. ¿Aquí qué es esto que quedaría? ¿El punto C? O ese es con rojo para hacer la diferencia. El punto C quedaría aquí. Ya, ¿y dónde quedaría? Ya, ahí tenemos el C'. ¿Y cómo lo encontraste, Benja? O sea, es que yo me acuerdo que teníamos que como en cada coordenada tenemos que aplicarle el vector U. Entonces desde C corremos en X5 hacia la derecha y 1 hacia abajo. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿dónde quedaría el punto E'? Vamos, Pedro, ayúdame tú con ese. ¿Dónde quedaría el punto E', Pedro? Está muteado. ¿Pedro está muteado? ¿Está muteado? Está muteado. Ay, Ahí sí. ya. Ahí Sí. sí, ya Pedro. Es que tenía un poco de ruido de fondo, así que. Sí, dale nomás. Sí, A ver, ¿qué sería? A ver, si es que. 4, 9, ¿Ya? coma. Y ese. 9,4. 9,4. 9,4 por ahí. ¿Ya? Y evidentemente podemos usar la misma lógica que comentó Benjamín para poder encontrarlo. El punto D', ¿cuál sería? Sofi. Eh, 4,2. 4,2. Perfecto, 4,2. Y el último, aquí está el 4,2. Ahí estaría el D'. Y el F, por favor, alguien que me ayude. 8,3. El F' sería, gracias Agustín, sería 8,3. ¿Ya? Perfecto, entonces podemos encontrar rápidamente 8,3 sería aquí. Y si unimos los puntos en el mismo orden como estaban unidos originalmente, tenemos que el D está unido con el E,
con el F, el E y el D, y fíjate que tenemos una figura que se trasladó una cierta cantidad según el vector original y tiene las mismas características, forma, ángulos y medidas. Hasta ahí, todo bien, todo normal. Ya, perfecto. Vamos a ir sacando conclusiones teóricas también sobre esto, ¿ya? Eso es lo importante. Vamos a borrar un poquito aquí para pasar al siguiente. Ahí sí, ya, vamos. El siguiente, aquí voy a hacer solamente una pregunta, nomás, una o dos preguntas por el rigor del tiempo. La pregunta es, ¿cuál sería F' en este caso? Dio 1, 1,3. 1,3. Sí, 1,3. 1,3. Sí. 1,3. ¿Están todos de acuerdo que es 1,3? Sí. Ya, perfecto, porque fíjate que aquí el vector, en este caso, el vector U, tiene coordenadas. ¿Cuáles serían las coordenadas del vector U aquí? Serían, Menos 3,2. Menos 3,2, ¿cierto? sí. Menos 3, 3 a la izquierda y 2 hacia arriba. Entonces el punto F se mueve 3 a la izquierda, 2 hacia arriba, llegamos al 1,3. Perfecto. Hacemos lo mismo para el resto de los puntos y encontramos la figura que se trasladó. Excelente. ¿Ya? Acuérdense que con estos repasos y con estas profundizaciones estamos terminando el trabajo de aplicaciones con vectores en 2D, para pasar después a 3D. Ya, estamos bien aquí. Entonces ahora quiero hacer esto. Entonces ahora quiero que usted me diga cuál es el vector U, cuál es el vector B y cuál es la coordenada del punto D'. Vamos. Y aplicamos traslaciones. ¿Cómo quedaría en este caso? ¿Quién me ayuda ahí? El vector U, rapidito. Menos 3,2. Menos 3,2. El vector B. Menos 2,2. Espera un poquito. Menos 3,2. ¿Cuál es el vector B, perdón? Menos 2,2. Menos 2,2. Ya, perfecto. ¿Y cuál sería la coordenada del punto D primero? A ver, veamos el punto D. Con respecto al vector U. No, el vector D. Vector D. Perdón, la coordenada del punto D. Era 6,1, ¿cierto? Sí. 6,1. Bien. ¿Y la del D', entonces, en cuánto quedaría? Si yo aplico el vector U y después le aplico el vector V, ¿son dos traslaciones al mismo tiempo? 1,1. 1,1. ¿Y por qué, Sofía, 1,1? Porque el yo no punto puedo. D primero lo movemos como el vector U, ¿Ya? da menos 3 y después subimos 2 y después menos 2 y menos 2. ¿Y Y qué? corriendo el punto. ¿En el 1,1? Ya, Ujú. perfecto. O sea, podemos hacer más de una transformación a una figura. O sea, podemos 2, 3, 4, etcétera. Ya, y eso lo podríamos hacer con todas las demás figuras. ¿Ya? Ahora, sí quiero llegar así como rápidamente al modelo en el fondo. Y el modelo que hay detrás de esto, vectorial, sería el siguiente. Mira, si tenemos un punto A, y aquí ya nos vamos a alejar un poco del el dibujo en el fondo, y tratemos de pensarlo más teóricamente. Si tenemos un punto A de coordenadas 2,3, y le aplicamos dos vectores, el vector 1,3 y el vector B menos 2,5, otro caso. ¿Sería posible saber la coordenada de la resultante sin necesidad de graficar? Entonces aquí Sí. la Sí. pregunta en el fondo es que tratemos de transformar esto en un modelo que nos permita a nosotros, como electivo, rápidamente tener una solución para este tipo de problemas. Entonces, ¿cuál sería la coordenada del punto A'? Tienen que sumar los vectores. A ver, Agustín, ¿qué harías tú? Yo ¿Profe? sumaría los dos vectores o el número de vectores que hayan y O sea, después tú sumarías el U lo... y el B, ¿eso? Sí. Digo, no. Alguien me dijo profe por ahí.
Yo, la Fernanda. Sí, Fernanda, cuénteme. Dice Lenzo que no puede entrar ¿Y por qué porque la clave le sale incorrecta. No se La- la toma. la clave del Classroom? Ay, me puse... Ponle si es la clave del Classroom o de la reunión. Ya, entonces, mira, sigamos mientras la Fernanda. Fernanda, reenvíale tú el mail, tú, mientras. El ya yo mail. se lo envié. Reenvíale el mail donde aparece el código, ¿ya? Para que entre a Classroom y ahí en el Classroom apriete el link para entrar a la reunión. Eso es lo que a lo mejor no le funciona, ¿ya? De todas formas, está siendo grabada la clase y ustedes saben que después yo la subo, así que no hay problema. Chiquillos, entonces, si sumamos eso, ¿cuánto nos daría Agustín? Sería menos 1,8. Menos 1,8. Ya. Y teníamos el punto A que era el 2,3. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería entonces la coordenada? 1,11. 1,11. Ya, 1,11. Perfecto. Entonces, existe un modelo teórico que nosotros podemos como simplificar para poder hacer traslaciones de puntos o de figuras así teóricamente rápidas, ¿ya? Y eso sería lo siguiente. Si yo tengo el punto P y al punto P, X, Y, nosotros le aplicamos dos transformaciones, ¿ya? Las transformaciones van a ser traslaciones con vectores coordenadas en el plano cartesiano. Fíjate, el vector va a aparecer un vector que sería el vector de la suma, el vector de U más B. Entonces, si nosotros sumamos los dos vectores, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría esos dos vectores? ¿Cuánto daría la suma de los vectores? Daría A más C, coma, B más D. B más D, ya. Entonces la pregunta ahora sería ¿cuál sería la coordenada del punto P'? Teóricamente. Sería X más A más C. X más A más C. Bien, Rafa, ¿cierto? ¿O no? Sí. X más A más C, coma. Y más B más D. Exactamente, es una D, me equivoqué. Pero es I más B más D. Ya, entonces, en el fondo, cada uno de los aportes de las traslaciones se transforman en aportes a la coordenada original. Y así obtenemos la coordenada del punto final. ¿Ya? Esa sería la conclusión teórica de las traslaciones en el plano cartesiano. ¿Ya? Van a recibir de aquí a mañana una guía para practicar sobre traslaciones en el plano cartesiano. ¿Ya? Vamos ahora al caso de las homotesias. ¿Ya? Con esto vamos a terminar lo de hoy día, que sería para ir cerrando el tema en 2D, que me interesa pasar también a 3D. De a poquito, evidentemente, porque no nos podemos apurar tanto, estamos en modalidad online. ¿Ya? Y si yo tuviera eso ahora, tengo que un punto P' de coordenadas menos 3,0, resultado de aplicar dos traslaciones. ¿Cuál sería la coordenada del punto original? Sería sacar la ¿Y cómo lo podríamos sacar? sumando los vectores y restando esa Y suma. restando, ya. ¿Eso lo podríamos transformar en un modelo algebraico? Sí. En un par de ecuaciones que podamos resolver así rápidamente. ¿Cómo podría quedar eso? A ver. Es evidente que el punto que andamos buscando es un punto que tiene coordenadas x, y. ¿Cierto? Punto que tiene coordenadas x, y. Ahora, de ese punto x, y, fíjate que vamos a decir que la x más el 4 y menos el 4 me tiene que dar menos 3 como resultado, ¿cierto? Y la coordenada de la y, restándole 1 y restándole 3, me debería dar 0. Entonces, si yo resuelvo esto, fíjate que me quedaría x igual a, esos dos se cancelan, me daría menos 3
y el i me daría 4. Entonces, ¿qué indica esto? Que el punto original que nosotros andábamos buscando era el menos 3,4. Y si le aplicamos a ese punto nosotros dos traslaciones seguidas, fíjate que nos va a dar como resultado este punto que está acá. O sea, podemos hacerlo en un sentido, como también podemos hacerlo en otro sentido. También podríamos buscar un vector. Mira qué interesante. También podríamos buscar las coordenadas de un vector. ¿Ya? A veces tú dices, tengo un punto, le aplico un vector, le aplico un segundo vector y me da un resultado. Entonces, sin necesidad de graficar, yo construyo las ecuaciones y voy buscando la variable, en este caso que estoy buscando. ¿Ya? Entonces podemos apoyarnos un poco en el modelamiento algebraico para poder hacerlo. ¿Qué pasa con Enzo? No respondió más. Se va a acostar. Me da lata porque eso siempre es una parte. Vamos a ver eso, que por qué no se habrá podido inscribir. Oye, ya. Y finalmente veamos esto de la homotesia, ¿ya? Y nosotros en la homotesia teníamos un punto de referencia que era un punto de homotesia, un vector que indicaba desde el punto de homotesia hasta el punto original, y ese vector nosotros lo íbamos a ir amplificando o reduciendo, ¿cierto? Yo les voy a proyectar aquí un poquito, compartir el GeoGebra. El haber cambiado a Classroom, la verdad es que en mi caso me trae bastante más desventajas que ventajas, ¿ya? Porque ya no tengo la opción de que ustedes puedan interactuar con esto, así directamente en la plataforma. La plataforma solamente permite subir archivos, hacer formularios y subir tareas, ¿ya? Hay un montón de cosas como foros y otras cosas que puedo hacer en el otro lado y que aquí no puedo hacer. Pero estoy buscando la mejor forma de sacarle el mayor provecho a los pocos recursos que tiene Classroom, que tiene muy poco. Entonces, de alguna forma le haré llegar estas simulaciones de igual forma. Y fíjate que si yo ese vector lo multiplicaba por 1, llegábamos a que este vector multiplicado por un escalar, eso era lo que nosotros hacíamos, tomábamos un vector u, y ese vector lo multiplicábamos por una constante, por un escalar, que se llamaba, eso nos daba un resultado, ¿cierto? Y ese resultado, en el fondo, era el hecho de que nosotros podíamos, si aumentábamos el k, mira, el vector se ampliaba, y si lo multiplicábamos por un valor menor que 1, el vector se reduce, por ejemplo, el 0,5, que era el caso que me comentaba el Benjamin antes. Al multiplicar por 0,1 el vector se reduce, multiplicación por una escalar. Y si llegamos a 0, el vector se reduce, etc. Y si se multiplicaba por negativo, esto se invertía, se cambiaba el sentido, y se producían ampliaciones, reducciones o inversiones. ¿Estamos? Eso era más o menos lo que estábamos haciendo, eran los casos. Entonces, fíjate que aquí yo puedo construir homotesias, una homotesia, fíjate, de esta figura respecto de este punto, respecto del valor de K. Mira, el programa me permite hacerlo rápidamente, y fíjate que aquí voy a ir moviendo, mira, y ustedes van a ir viendo el mismo vector multiplicado por esta constante, mira. Entonces, cuando el vector es mayor que 1, aparece la ampliación. Cuando el vector está entre 1 y 0, aparece una reducción de la figura, pero es proporcional, ¿ya? Y cuando es negativa, aparece la ampliación del otro lado. Excelente. Bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión más importante? Que si nosotros comparamos los lados aquí, estos lados los comparamos, fíjate que si yo comparaba el original, el resultado con el original, o sea, A', B', ese segmento, el lado de la figura, lo comparaba con el original, con AB, eso siempre era igual a la constante proporcional, 0,45. Y si yo los mido acá, y lo divido por el original, eso va a dar siempre la constante de proporcionalidad, ¿ya? En todos los lados de la figura. Por eso eran proporcionales, ¿ya? Entonces, ocupábamos esto para hacerlo en el plano cartesiano, ¿ya? Eso era lo más importante. Entonces, voy a volver un poquito a nuestra presentación del PPT. Ahí estamos. Entonces, fíjate que ahora, ahí está el caso que yo estaba explicando. Si lo multiplico por 0,5, se reduce.
¿cierto? Pero aquí está la conclusión de lo que ustedes más o menos ya habíamos hecho en algún momento. ¿Qué pasa cuando el K es igual a 1? Se mantiene igual la figura. Se mantiene exactamente igual la figura. Perfecto, es igual. ¿Qué le pasa cuando es mayor que 1? Se amplía. Es una ampliación. Excelente. ¿Qué le pasa cuando está entre 0 y 1? Disminuye. Se reduce. Y eso era exactamente una reducción, una disminución, se reduce. ¿Qué pasa cuando era igual a 0? Se No, anula. bien. No existe figura. Desaparece. ¿Qué pasa cuando está entre 0 y menos 1? Es una inversión Es una inversión, pero una inversión ampliada o reducida. reducida. Una inversión reducida, excelente. Bien. Y cuando estamos en menos 1, Inversión Nada. igual. es igual, pero es Mm. una inversión, ¿cierto? Inversión idéntica. Y cuando estamos en menor que menos 1, Una inversión ampliada. exactamente, una ampliación invertida, ¿ya? Entonces ahí tenemos el caso, ¿cierto? De lo que pasaba con la constante de proporcionalidad cuando nosotros aplicábamos esto ya sea en el plano cartesiano o en un plano, ¿ya? Ahora, vayamos a ver el modelo que hay detrás, ¿ya? El modelo que hay detrás sería lo siguiente. Ahí tenemos un modelo, mira. Si yo tengo un punto de homotesia 1,2 y le aplico la constante de proporcionalidad 0,5, y la coordenada original de la figura que yo voy a hacerle la homotesia es el punto 5,4. ¿Cuál sería el vector original? El vector. ¿Cuál sería la coordenada del vector? Mm, Tengo el punto de homotesia que es el 1,2. Tengo la coordenada inicial, el punto A. Sería 0,5,1. ¿Un medio, coma 1? ¿Es el vector Sí. original? ¿Por qué? Ojo, el vector original estoy en el 1,1 y quiero llegar al 5,4. Entonces, 4,2. 4,2 dice Pedro. ¿Cuál los convence? ¿El 4,2 o el Ah, sí, 4,2. 4,2? Acuérdense que es cuánto me debo mover y hacia dónde para llegar desde el O hasta el A. Ese sería el vector original. Vector A. Sí, que Perfecto. me perdí de... Y fíjate que ahora al vector original yo lo voy a multiplicar por una constante que sería 0,5. ¿Qué le va a pasar al vector? se va- Se reduce. Se reduce. Bien. ¿Y en cuánto quedaría el vector resultante? En la mitad, si no me equivoco. Exactamente. Entonces el vector resultante quedaría en 2,1, porque reduje cada valor a su mitad. Y la pregunta ahora es, eso se redujo. ¿Cuál sería la coordenada final entonces? ¿El punto A'? La original. La original era 2,5,2. 2,5, no. O sea, sería... Mira, este coma- chiquillo, en rigor del tiempo sería 3,3. ¿Por qué razón? Porque el vector se contaba desde el punto O. Desde el punto O hasta A era 4,2. Pero como se redujo desde el O hasta la prima, tiene que haber ese desplazamiento. 2, menos 1. Entonces, si estoy en el 1 y le sumo 2, llego al 3. Si estoy en el 2, le sumo 1, también llego al 3. ¿Vieron? Ah. Entonces, el vector resultante en el fondo es el que me modifica el punto original. Esta tablita quiero que ustedes la realicen, chiquillos, está a punto de cortarse, y quiero que también realicen las dos actividades finales, ¿ya? Que ahí se las muestro, mira, y tiene que ver con la